Montaraces, Concilios a Distancia número 25. Hoy, la voz de la editorial. La Asociación Editorial Tradicionalista está hoy con nosotros. Nuestra hoguera virtual se abre y desde Acción Literaria Uredain continuamos dando voz a los editores, ¿no? Para saber qué se opina, no como nosotros, que opinamos viendo los toros desde la barrera, sino qué se opina en el ruedo. Esta editorial es un nuevo concepto de entender la cultura tradicionalista de la hispanidad. Sus libros, sus biografías y sus artículos suponen una tabla de salvación en el actual páramo cultural de la contrarrevolución. No tienen ánimo de lucro. Todos los beneficios obtenidos se reinvierten en la divulgación de la doctrina católica y las ideas sociales y políticas del tradicionalismo, mediante la publicación y distribución de obras de calidad. Su equipo de profesionales está firmemente comprometido con la difusión de las ideas políticas, sociales y culturales de la contrarrevolución. La tradición es la única salida al actual marasmo cultural. Damos así paso para que nos pueda explicar detalladamente su proyecto y luego atender a parte de nuestras preguntas. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Explícanos cómo te metiste en esta aventura. ¿De dónde salió la editorial? Pues bueno, la aventura, así como todas, pues empieza con una cosa completamente accidental. Bueno, yo hablando con mi hermano, bueno, evidentemente soy tradicionalista desde la cuna y espero serlo hasta la sepultura y hasta la mortaja. Nosotros veíamos que por internet, bueno, había bastantes portales de tradicionalismo religioso, había muy buenas revistas de historia, pero no había ningún medio que fuera un poquitín, que tocara todos los palo religioso, cultural, político, social, desde una perspectiva tradicionalista. Bueno, pues empezó todo con un pequeño blog, del blog se llegó a la web, se fue enriqueciendo con colaboradores y el último salto, pues a empezar a editar libros, tanto novedades como reediciones de grandes clásicos del tradicionalismo y vuelvo a decir, tanto social, político, religioso y cultural, porque a fin de cuentas el tradicionalismo tiene que responder al hombre integral y el hombre integral, por mucho que nos quieran vender ahora la materia desde diferentes corrientes políticas, ante todo ese espíritu es materia y por tanto se tiene que manifestar y es necesario verlo de forma poliédrica desde todos los ángulos. Bueno, pues así básicamente surgió y seguimos aquí pues desde hace 10 años dando la batalla. ¿Cuál es el volumen aproximado de libros y títulos anuales de la editorial? Pues este año, por ejemplo, hemos editado unos 16 libros. Claro, nosotros tenemos una manera de 16 títulos. Tenemos una manera de editar que a veces puede ser no compleja, pero sí es curiosa, porque tenemos dos tipos de ediciones. La edición en papel, de toda la vida, que editamos en una imprenta de toda la vida, con buenas calidades, y hay algunos otros libros que porque a lo mejor no tienen mucha salida o no van a llegar al gran público, lo que hacemos solo editamos, solo los distribuimos en Amazon. Bueno, Amazon es una forma de editar especial porque es autoedición, es decir, solo se imprime el libro que tú compras. Lo importante es que nosotros hemos renunciado a editar en formato digital. Eso es lo más curioso del asunto, porque en una época donde estamos en formatos digitales nosotros renunciamos a ello, con lo que implica además en los libros de imprenta conservar stock, que a lo mejor no puedes vender todo, pero queremos recuperar el placer de leer, y el placer de leer es concentrarte únicamente en la lectura. Bueno, me imagino que todos nosotros, y yo el primero desde luego, leo en tablet, leo en libro electrónico, pero siempre te acaban distrayendo la tablet siempre, o incluso estás leyendo un libro y tiendes a buscar personajes o acontecimientos que aparecen en el libro y empiezas a buscar por internet, es decir, te descentras. Entonces nosotros lo que queremos es recuperar ese placer de la lectura, porque es el placer de la reflexión y es el placer del diálogo. Y ese diálogo pues, no puede estar interrumpido en ningún momento. Por eso solo apostamos en el papel y bueno, pues las tiradas de libros
pues editamos como mínimo siempre 100 ejemplares. Hay de libros, de títulos que hemos editado este año, pues que hemos podido vender 350, 400, y desde luego distribuir algunos más. Y digo esto porque nosotros no tenemos ánimo de lucro. Entonces, un porcentaje muy significativo de las tiradas los regalamos. Los dedicamos a los más jóvenes o a aquellos que por cualquier motivo no pueden pagarlos, o a aquellos que consideramos que las ideas que nosotros transmitimos les pueden llegar, pueden estar un poco reacios, y por eso un alto porcentaje de las ediciones que hacemos se dedican prácticamente a regalarlo. Bueno, es un medio de difusión, como nosotros entendemos la cultura, casi en el concepto medieval. Entonces, no nos resulta extraño que con este concepto que tenemos, el regalo sea un camino idóneo para llegar al lector. Yo, desde mi parte de joven clásico o joven del medievo, o incluso joven cavernícola, te agradezco gratamente de que no editéis el libro digital. Yo, para darte una idea, solo leo en papel y como mucho en el ordenador de la oficina. Ya el móvil me cuesta, ha de ser un artículo, pero una cosa cortísima. La mayoría, incluso, por ejemplo, los artículos de tradición viva, alguno lo puedo leer en el móvil. Pero, por ejemplo, cuando mandas las cartas del editor y tal, ya te puedo asegurar yo que en el móvil tanto rato no leo. Eso se lee sentado en el ordenador. Y como sea muy larga, me la imprimo y me la llevo para casa. O sea, por tanto, también piensa que la mayoría de montaraces de aquí del literario de Nedain estamos todos totalmente a favor del papel, y es la lucha que tenemos, y por eso os llamamos a los editores, porque nos interesa saber qué hay al otro lado. Y sí que me sorprende una cosa, y es todas las editoriales, digámosle, a las cuales o tocan a nuestra puerta, nosotros a la suya, ninguna hace libro digital. Algunos sí que han empezado a hacer el tema este del Amazon, de libros completos, de que pides uno y así no tienes stock y tal. Pero lo del libro digital, creo que los disidentes, la gente que no piensa como los del resto del sistema, la gente que lee algo más que no sea Harry Potter o novelas románticas, ¿no? De esas que ha hecho la novia del mismo Nobel. Pues, por ejemplo. Aquí me he pasado. Pues la gente quiere el papel, porque el papel lo tocas, lo sientes, lo ves, lo dejas, lo llevas arriba, lo llevas abajo, incluso se te rompe. Yo tengo libros que los destrozo, pero ahí está, ¿no? Es parte de esa magia de lo antaño, de que al final tanta tecnología sí, pero no podemos estar perdiendo algo tan importante. Y luego quería felicitarte por esto que decías de libros, que tenéis algunos que son de divulgación. Ese que hicisteis de como carlismo para principiantes, o uno que es muy finito, de color azul, no recuerdo el nombre. Sí, carlismo para principiantes, sí. Vale, sí, literalmente, pues no me había fallado. Ese libro lo he regalado a varios hijos de amigos que estaban así interesados, chavales de 10, 12 años y tal, y les ha encantado. Y en cambio, yo te puedo asegurar que yo a esos chavales le paso los mismos artículos sueltos por el WhatsApp y no se me lo leen. Pero tener un libro en la mano, un niño sobre todo, yo no hablo de nosotros que ya somos, incluso, porque siempre yo me he criado con libros así que no me van a meter la tablet. Pero en cambio esos chavales, un chaval que no tiene ningún libro, pero tiene su primer libro, y su primer libro es Carlismo para principiantes, ojo, que es con la serie. El otro libro que ha tocado es la Biblia, por el cole. Tiene la Biblia, algún catecismo así de tal, y de golpe su primer libro de adulto, Carlismo para principiantes. La verdad, yo creo que eso algún día ellos lo van a recordar. De aquí 20 años dirán, hostia, ¿te acuerdas el loco este amigo de mi padre? Me regaló fue mi primer libro. O incluso a lo mejor no volverá a tener ninguno más, pero ese es el único libro que tiene. Bueno, pues eso es gracias a que gente como tú os dedicáis a editarlos, no tiene más. Es que mira, por ejemplo, mencionando esto, nosotros hemos sacado lo que llamamos las diferentes colecciones. Hay una que se llama Selecciones Tradición Viva, que está pensado precisamente lo que comentas. Son libros que se distribuyen, los que no regalamos se distribuyen, se venden por menos de 6 euros. Son grandes clásicos. Hemos reeditado recientemente El error del liberalismo, del cardenal Villot. Hemos resucitado La intolerancia, hemos reeditado La intolerancia doctrinal, del cardenal Pi. Reúne que son libros con menos de 140 páginas
y con un coste para el público de menos de 6 euros. El beneficio incluso que podemos sacar de los libros que vendemos son 40-50 céntimos. Pero esos libros precisamente van dedicados a la gente joven. Es decir, pequeña extensión. ¿Por qué? Porque inicie usted en estos temas con estos pequeños libros que a lo mejor se leen en un par de horas. Después llegará más. Pequeña extensión, pequeño precio y en papel. Y con respecto a la lectura en papel, durante muchos años me he dedicado a hacer de forma amateur, en algún medio digital que ya no existe, reseñas de libros. Yo recuerdo, me los envían en papel, tú lo lees y lo reseñas, subrayas y te sale una reseña que es una maravilla. Con los libros digitales, por mucho que marcaras, porque llegó un momento en la crisis que las editoriales te empezaban a enviar el libro en formato digital porque así no se gastaba en el mensajero y demás. Bueno, costaba hacer una reseña de ese libro porque perdías a lo mejor un 30 o un 40% de la información, la perdías simplemente por haberlo leído en papel, o sea, en digital. Con lo cual no es baladí el seguir apostando no solo por los libros en papel, sino, bueno, recientemente me comentaba mi mujer que había buscado no sé qué en Wikipedia, que el dato era completamente erróneo, vamos, tanto que daban por fallecido a alguien que no estaba fallecido. El libro en papel lo que tiene es que tú lo tienes en tu librería, eso no va a cambiar nadie y además nadie va a ir a tu casa a retirarlo de tu librería, porque el libro digital, vete tú a saber si puede desaparecer ese formato, pueden alterar y no estar leyendo el libro original porque se ha producido una alteración. Entonces creo que apostar en papel no es ir contracorriente, sino dirigirse a las élites que nos interesa precisamente que nos lean, a esas élites culturales que un día podrán mover la rueda de este procedimiento contrarrevolucionario que nosotros, esta guerra contra revolucionarios que estamos empeñados en dar. Totalmente cierto. Hay El liberalismo es pecado, es otro pequeño librito que creo que tendríais que editar. Es de Salvani, efectivamente. La edición que hay en Amazon, que vale 4,50, es malísima, pero sí, malísima. Entonces, bueno, pues es un libro de estos, y creo que incluso estos ya no tienen ni que tener derechos, este tipo de libros. No, efectivamente, en España los libros de más de 70 años, desde la muerte, pues ahora estamos en el 2021, están liberados todos los autores que hubieran fallecido hasta 1940. Con lo cual, evidentemente, nosotros publicamos libros originales hechos por autores actualmente, que además creen nuestro proyecto porque no pagamos derechos de autor, por eso nos podemos permitir el lujo de sacar beneficios de 50 céntimos los libros y con esos beneficios financiar las ediciones en papel. O sea, por eso, como bien habías dicho antes, al no tener ánimo de lucro, todos los beneficios se dedican a pagar el stock del siguiente libro que vamos a imprimir. Pero efectivamente hay que recuperar las viejas obras, y digo viejas por cuanto años, no por cuanto la doctrina que vierten, porque también estamos llamados a la novedad, somos los primeros en la novedad literaria, y de hecho esto se ve en los medios de difusión, se reseñan los libros nuevos. Oiga, pero si sale una nueva edición de Defensa de la Hispanidad de Ramiro de Maeztu, ¿por qué un periódico nacional de gran tirada, digital o en papel, no puede reseñar otra vez ese libro? Es algo incomprensible, nos han dado fecha de caducidad, parece, a la cultura, y algunos estamos empeñados que la cultura y el conocimiento, el real conocimiento y la verdadera cultura no tienen fecha de caducidad. Cierto es. Entendemos también que la ventaja de Feria Literaria Dunedain es que nos escucha gente, digámosle, con un pensamiento que va más allá de lo que le dicta la tele y el sistema, pero bueno, que cada uno es hijo de su padre y de su madre. Así que bueno, una vez más me gustaría que explicaras la relación que tenéis con Tradición Viva y que es esa para mí, a mi modo de ver, Tradición Viva es la gran casa, ¿no? Como el CIU extinto, decía en su día, nosaltres som la casa grande del catalanismo, ¿no? La casa grande del catalanismo. Es Tradición Viva la casa grande del tradicionalismo, es decir, caben todas las tendencias, las distintas comuniones, los grupos sueltos, los círculos, todo eso cabe en Tradición Viva. Así que cuéntanos,
a la gente que nos escuche, que no sabe qué es ese proyecto, un poquito qué es Tradición Viva. Bueno, si somos la casa común, eso no nos corresponde a nosotros decirlo. A nosotros nos corresponde decir que nos gustaría ser la casa común. Desde luego, la casa común del tradicionalismo y la casa común de la hispanidad. Y digo esto porque hay algo que nos ha sorprendido. Nosotros cuando empezamos en la presencia web hace 10 años, bueno, pues cuando te sacabas la información, es lo bueno que tiene Internet, de tus lectores, el 99,99% de lectores, que además entonces eran pocos, eran de España. Actualmente, Tradición Viva, este año posiblemente, si las cosas siguen como van, cerraremos el año con más de 14 millones de páginas vistas. Pues de ese más de 14 millones de páginas vistas, más del 50% ya son de países que no son España. Principalmente Argentina, Chile, México, Colombia y una sorpresa que por número no sorprende, pero sí por la cultura, de USA, de Estados Unidos, de USA, un porcentaje significativo, incluso tanto de la venta de nuestros libros por el canal de Amazon como de las lecturas de Tradición Viva, vienen de Estados Unidos. Y algo sorprendente, o sea, claro, ¿queremos ser la casa común de la tradición? Pues evidentemente, ¿podemos llegar a serlo? Pues ya veremos el futuro, pero lo que sí hemos percibido que hay una ansia por recuperar los valores, los principios tradicionales que corre por todo el mundo. Es decir, frente al globalismo hay un antiglobalismo empeñado en conservar, resucitar en algunos casos y expandir sus respectivas tradiciones. Y se observa precisamente ese querer volver a los orígenes. Con respecto a la cabida que tienen diferentes movimientos en Tradición Viva, nosotros siempre hemos estado abiertos a cualquier tipo de colaboración. Siempre hemos dicho cuáles son nuestros principios, porque somos tradicionalistas y el tradicionalismo en España tiene un nombre, que es carlismo. El tradicionalismo existe en muchos países. En Francia, además, también es un tradicionalismo muy potente, pero en España tiene un nombre, que es carlismo. Nosotros nunca hemos ocultado el Dios, patria, fueros, rey, aunque bueno, ahora está menos de moda, rey legítimo. Nunca hemos ocultado nuestros principios y lo que decimos, y desde luego nuestra catolicidad, porque el primer principio es Dios y es nuestro principal baluarte. Cristo Rey es nuestro principal baluarte y es aquel que nos mueve y por el que tendremos que luchar precisamente en esa contrarrevolución. Bien, ¿por qué decía esto? Porque con esos principios nosotros lo que decimos es, se puede colaborar con nosotros si se comparte a uno solo de nuestros principios: defensa de la vida, en contra del aborto, en contra del relativismo moral, en contra de los matrimonios, de los llamados matrimonios homosexuales, en contra de los movimientos LGTBI, con que compartas uno de nuestros principios y no choques directamente con los otros. Por ejemplo, nosotros podríamos dar cabida a alguien que sea pro vida y a lo mejor no sea católico, siempre y cuando usted no sea enemigo del catolicismo. Entonces, así es como nosotros estamos tratando de construir una comunidad que es verdad que la mayor parte comparte todos nuestros principios, pero damos cabida a gente que pueda tener otra relación de fuente siempre y cuando no haya una discrepancia abierta. Creo que a lo mejor esa es la parte del pequeño éxito, porque evidentemente somos un medio pequeño, pero bueno, en nuestro mundo pues ya vamos teniendo un poder de no sé si de convicción o no, pero nos van siguiendo y creo que ese es a lo mejor lo que nos diferencia de otros medios, que desde la rigidez de nuestros principios estamos abiertos a diferentes formas de trabajar y estamos abiertos no a diálogos con la revolución. Nosotros en ese sentido no creemos en los diálogos. Es decir, el diálogo se enriquece en tanto en cuanto los dos dialogantes tienen algo que comunicar. Cuando el diálogo se entradece con la modernidad, con el ateísmo, con las impurezas
temas de todas las doctrinas estas que nos quieren ahora de la ideología de género y demás, cuando el diálogo se establece con esas corrientes, ese diálogo nunca va a ser rico. El diálogo es cuando se producen discrepancias sobre algunos elementos, pero siempre se tienen que compartir unos elementos comunes que nos permitan entendernos, porque quizá la modernidad se ha caracterizado por alterar tanto el lenguaje que incluso cuando hablamos de libertad podemos estar hablando de conceptos completamente diferentes. Entonces, bueno, somos la casa común, eso nuestros lectores son los que tendrán que opinar si somos la casa común del tradicionalismo y de la hispanidad. Nuestro sueño, desde luego, sería ese. Entre el blog de Tradición Viva y la editorial, ¿tienes un trabajo además de lo que es esto? O sea, es un trabajo con el que subsistes, y si es así, ¿cómo puedes dedicarle tiempo? Efectivamente, yo tengo trabajo, bueno, además lo voy a reconocer, soy abogado, que además es un trabajo que a veces pues los tiempos son diferentes, los viajes, tienes que viajar a hacer juicios en otros sitios y demás. Ese es mi trabajo. Además tengo mi familia. Y después, efectivamente, tanto Tradición Viva como la editorial. Es verdad que en la editorial cuento con el apoyo de mi hermano, sobre todo en el diseño de portadas y demás, y en Tradición Viva cuento con la colaboración de mis colaboradores que envían los artículos. Ahora, ¿de dónde sacas el tiempo? Yo recuerdo de pequeño que mi padre siempre decía aquello de que hay que ser un trapero del tiempo. El caso es no perder el tiempo. O sea, eso no sé. ¿Qué haces perdiendo el tiempo? ¿Por qué ves este programa de televisión? No, por pasar el rato, no. O sea, eso tenemos, creo que el movimiento revolucionario lo tiene que descartar. Aquí no hay pasar el rato. O estás leyendo algo de calidad para reflexionar y después poder hacer un artículo, poder montar una conferencia, o estás viendo una película de calidad, o estás trabajando en un texto, o estás leyendo un texto de un colaborador y lo estás extendiendo, rebotando a través de subirlo a la página web. Entonces, ¿cuánto tiempo lleva esto de trabajo? Pues más o menos como una media diaria, 3-4 horas, porque no solo lo que aparece, porque evidentemente cuando tienes un medio así y la gente te va mandando colaboraciones, no publicas el 100% de las colaboraciones, tienes que leer más textos para publicar lo que publicas, o la elaboración de un vídeo en nuestro canal YouTube pues lleva a concertar la entrevista con el entrevistado, lleva incluso preparar en algunos temas que a lo mejor no tienes tantos conocimientos, prepararlo. Bueno, pues 3 o 4 horas al día directo, trabajando en temas de la editorial o de Tradición Viva o del canal YouTube, y el resto de vida aprovechándolo acá en este sentido. Es decir, cuando uno ve una película de cine, tienes que ver una película que te pueda servir para algo, que te suscite una reflexión. Entonces, desde luego, yo, si tuviera que dar un consejo a alguien en esta lucha contrarrevolucionaria, es precisamente no perder el tiempo, convertirse en un trapero del tiempo y tener claro cuál es el objetivo. En nuestro caso es pues eso, el triunfo de Cristo Rey a través de Nuestra Señora Virgen María, y con ese objetivo todo lo tienes que dirigir al objetivo, y entonces ya todo cuadra y esa escasez de tiempo desaparece. Ahora aquí la pregunta que te voy a hacer, yo te la hago y luego la matizo, porque es una pregunta que hacemos estándar a todas las editoriales, pero no sé si tú has editado o no novela. Así que yo te la hago tal como está y luego la matizamos. Normalmente los libros alternativos son o bien históricos, políticos, filosóficos o de divulgación, sin una clara tradición de novelas. Las novelas que estás editando han tenido una buena acogida entre el público que suele consumir textos alternativos. Aquí añado que no sé si has publicado novelas, a mí no me consta. Sí, hemos publicado y vamos a publicar alguna más. Hemos publicado otra vez un clásico que además recomiendo, que es Los hombres de pro, de José María Pereda. Bueno, José María Pereda desde luego era un eminente carlista y un eminente tradicionalista. Son más conocidas a lo mejor sus Peñas Arribas y su sutileza, pero Los hombres de pro es la única novela que hemos publicado. ¿Y por qué la aconsejo? Es una crítica perfecta del sistema liberal del siglo XIX. Es una maravilla, ha tenido bastante buena acogida. Y es verdad que entre estas pequeñas editoriales nuestras van más encaminadas siempre al ensayo, a la historia, a la política o incluso a la sociología. Muchas veces se desprecia
la novela. Incluso yo tengo conocidos y seguidores que es que no leen por principios casi, no leen novela. El problema es que cuando estás hablando de una buena novela, eso es un libro de filosofía, es un libro de teología, es un libro de sociología y por ejemplo, Los hombres de pro es no solo una maravilla porque es un libro con el que te ríes muchísimo, sino supone para cualquier lector que se quiera acercar a la crítica del liberalismo, supone un camino sencillísimo, porque desde un libro de muy fácil lectura, sin embargo, tiene una profundidad y una carga de principios que es fundamental. Y, por ejemplo, para los jóvenes, no para los niños, porque Los hombres de pro, por ejemplo, es una novela más para jóvenes, creo que puede ser un modo de descubrir otras realidades y después ya llegarás al ensayo. Entonces, sí tenemos pensados editar más novela. Efectivamente, comparto contigo que a veces parece que la novela no está en nuestro entorno y la novela, la buena literatura y el buen teatro, que ese es otro de los grandes olvidados. No solo ya no se va al teatro a ver teatro, es que no se lee el teatro. Y no nos engañemos que el teatro, la gente que se cree que no se puede leer. El teatro se debe leer, el teatro se tiene que leer, porque independientemente de ver en escena, que evidentemente enriquece mucho, es necesario la meditación y el pensamiento y no dejarte arrollar a veces en esa hora y media que dura la obra de teatro por los diálogos, si no es necesario reflexionar. Y aquí simplemente nosotros no tenemos intención de publicar nada de Shakespeare, pero, y desde luego recomiendo evidentemente el gran teatro clásico español y a Calderón de la Barca, pero por ejemplo el gran teatro de Shakespeare, nosotros ahora queremos empezar a hacer comentarios sobre las obras de Shakespeare en clave católica, porque Shakespeare era católico, porque creemos que es el gran olvidado por el catolicismo hispano. Parece que Shakespeare no se lee y Shakespeare se tiene y se debe leer. O sea que la novela, el teatro y la poesía también son géneros que desde luego hay que reeditar. Y no, una pequeña editorial no se puede centrar solo en ensayo, tiene que abrir la vía si realmente quiere dar esa lucha contrarrevolucionaria. Piensa que aquí has dado con nosotros, tenemos eh, una, una sección que es un pequeño club de lectura, leemos la biblioteca de Rivendell. Alguna vez, leemos alguna vez sí que leemos algún ensayo, como leímos, por ejemplo, el de Barraicoa y luego comentamos con él, el primer libro que saca él hace 10 años ya, pero nosotros aquí le damos la novela. Hemos atacado a de Pierre y La Rochelle, hace poco Pepe de las Heras, Celine, es decir, aquí tenemos un reducto tanto de fans del papel como de fans de la novela. Y ya para añadido, lo último ha sido el empezar con el teatro. Estamos grabando por fascículos Don Juan Tenorio, quisimos recuperar unas escenas para el Día de Todos los Santos y Fieles Difuntos, como era la buena tradición, ¿no?, española de representarlo en todos lados. Vamos a seguir con Lope de Vega, recital de poemas de Rapaun, y bueno, y un proyecto de traducir una obra del italiano, del francés que se tradujo al italiano, y ver cómo lo hacemos, que uno de los amigos Montaraces la va a traducir, que eso lo dejo por el aire, va a ser una sorpresa. Pero bueno, que es la siguiente vuelta de tuerca. Empezamos con, digamos, libros históricos, nos pasamos a la novela, de la novela al teatro y los recitales de poemas. A ver cómo acaba todo esto, ¿no? Pues es que toda esa actividad es necesaria. Y, por ejemplo, bueno, si nos centramos, por ejemplo, en el carlismo, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en los círculos carlistas había muchísimo recital poético y había muchísima representación de teatro, que además incluso es un tema que habría que extender para los jóvenes. Para el teatro, bueno, el teatro de calidad necesitas mucho escenario, mucho vestuario, pero para un teatro bien hecho, y cuando digo bien hecho es bien sentido, no necesitas ni tanto decorado, ni tanto vestuario, y es una tarea que, por ejemplo, para los chavales es fundamental, con lo cual esa recuperación se tiene que producir, y de luego iniciativas como la vuestra son claves porque los libros hay que darlos a conocer, un poco lo que hablábamos antes. No por un libro por antiguo está caduco, es más, un libro por antiguo que nos ha llegado hasta hoy y tenemos conocimiento de él, es que precisamente es un libro actual porque es un libro ya clásico y el clásico nunca pasa de moda.
ahora disparo yo. Una puntualización sobre lo que decías de Shakespeare. Yo creo que en España, y no es por darnos flores ni nada, claro, como en España hemos tenido el siglo de oro español, claro, Shakespeare siempre queda un poco ensombrecido. Pero bueno, vayamos al tema. He visto que tienes lo de la selección de Tradición Viva, también tienes lo de los nuevos Pelayos, pero he visto que en el catálogo que tienes no está muy bien definida algunas categorías, como yo que sé, cuando hablas de esa historia del carlismo, sea de pensamiento, sea de actualidad. ¿Tienes pensado hacer colecciones o hacer más identificativas? Sí, la idea es cuando ya vayamos teniendo más títulos, hacer efectivamente colecciones más identificativas. De hecho, ahora mismo, independientemente que hay una sección en la página de la tienda tradicionviva.es, hay una sección que es colecciones y ahí todo está ordenado, pero ahora mismo las colecciones más identificadas que tenemos, por así decirlo, es selecciones Tradición Viva, que son esos pequeños textos de los que hemos hablado antes, y una que he de reconocer que solo estamos editando por Amazon debido a los pequeños circuitos. Porque, claro, nosotros editamos una serie de libros más genéricos, pues hemos hablado de Cardenal Pi, también hemos editado del Cardenal Gomá, libros más genéricos, y después unos más concretos que son historias puras y duras del carlismo. Esos textos históricos son ediciones facsímil, entonces esa es la segunda colección perfectamente identificada. Son textos facsímiles del siglo XIX y principios del XX. Y además esos solo los vendemos por Amazon porque precisamente no tienen mucho recorrido, pero es que a nosotros nos importa poco el recorrido. Nosotros no buscamos la cantidad, sino la calidad del lector. Y por ejemplo, esos libros se están vendiendo, pues bueno, a lo mejor vendes 10, vendes 12. Son las dos únicas colecciones claras. En cuanto ya empecemos este año, pues debido a la pandemia y debido a algunas cosas más, hemos editado bastantes títulos. Entonces la idea es cuando ya tengamos una amplitud de títulos, empezar a parcelar muy bien las colecciones. Y después otro tema importante para parcelar bien las colecciones es que hasta el momento pues la editorial depende de dos personas, por así decirlo. Pero sí es verdad que estamos buscando colaboradores para dos cosas, libros que incluso ni siquiera, libros antiguos que ni siquiera te puedes encontrar en la edición digital por internet, pero nosotros tenemos humildemente tenemos una importante biblioteca del siglo XIX, con lo cual queremos buscar colaboradores para poder digitalizar con calidad esos libros y editarlos facsímiles. Y queremos buscar clásicos, sobre todo donde nos movemos más es sobre los clásicos del tradicionalismo francés, por ejemplo, el Cardenal Pi. Muchos no están traducidos al español. Entonces, queremos buscar colaboradores y en cuanto a editorial, seamos algunos más, pues empezar a parcelar bien las colecciones, sobre todo por poder no ir a veces contra el reloj y poder planificar, porque nosotros sí es verdad que lo que hacemos es trabajamos creo que con calidad, creo que con buenos formatos, pero trabajamos a veces a unas velocidades que claro, tenemos que ir intuitivamente a aquellos clásicos que tenemos claros, que queremos editar porque son conocidos, pero nos falta el tiempo para investigar aquellos clásicos que nosotros mismos desconocemos, del tradicionalismo político, social y religioso. Tenemos que buscar ese tiempo para buscar esos clásicos, incluso en lengua extranjera, y buscar esos colaboradores que puedan hacer las traducciones. ¿Alguna tienda o portal que distribuye tus ediciones te ha presionado alguna vez por algún título de la editorial? En caso afirmativo, ¿cómo actuaron? Pues no, por los títulos de los libros no. Nosotros hemos sufrido censuras de YouTube, nos han quitado varios vídeos, por redes sociales, principalmente por Facebook, sí que nos han censurado algunos contenidos, sobre todo los relacionados con la actual pandemia. Esos contenidos, algunos nos lo han censurado Facebook y hemos tenido problemas, entre comillas, y ahora digo por qué problemas, entre comillas, con la publicidad en muchos de nuestros artículos de Tradición Viva. Tradición Viva tiene publicidad de Google. Con esos artículos, muchísimos, Google te envía un mensaje diciendo que en esa página, en ese artículo, no te va a poner publicidad. Digo presiones entre comillas
porque nosotros no vivimos de la publicidad. La publicidad que dedicamos, ese beneficio que sacamos de la publicidad es el que nos permite mantener, no al 100%, nos permite pagar los dominios de Tradición Viva, pagar algunas aplicaciones que sí que necesitamos. Es verdad que no nos cubre el 100%, pero como tenemos donaciones, pues cubrimos esos costes y otras donaciones dedicamos a los libros, a poderlos editar en papel. Entonces digo que presiones entre comillas, porque nosotros no dependemos la publicidad o esos ingresos, lo que nos permiten es poder sacar a lo mejor más libros o no tener que pagar de nuestros bolsillos y que nuestras familias digan, oiga, dedicáis a Tradición Viva vuestro tiempo, pero que no sea vuestro dinero. Pero en el libro todavía, de momento, no hemos recibido ningún tipo de presión ni nos han retirado de la venta ninguno de los libros. Ya veremos cómo sigue todo esto, porque evidentemente algunos de estos libros pueden ser considerados hasta políticamente incorrectos, pero de momento la experiencia no la hemos tenido y esperemos seguir así por mucho tiempo. Como has dicho antes que te sobraba tiempo, ¿tienes pensado en hacer un certamen o premio literario, un concurso o algo así? Sí, ese es uno de nuestros proyectos que querríamos empezar el próximo año. Eh, Además, sería abierto en el sentido de textos históricos o ensayos históricos sobre el tradicionalismo, pero además no de grandes extensiones. ¿Por qué? Para facilitar, sobre todo, nosotros hemos publicado ya algún pequeño libro, antes hablamos del carlismo para principiantes, que han tenido mucha difusión. Entonces, sí estamos pensando en hacer algún tipo de premio en ese sentido, que evidentemente nosotros, dado nuestra economía, pues el premio a lo mejor consiste en regalar al autor la edición de su libro, pues 50, 100 ejemplares. Porque entendemos que hay biografías, hay textos que no están suficientemente estudiados. Por ejemplo, Pío V, el Papa de Lepanto, no hay, o por lo menos yo no conozco una buena biografía de él. Entonces, evidentemente nosotros no vamos a buscar con esos premios un ensayo de 500 páginas, pero a lo mejor un ensayo de 40, 50, 60 páginas de esos grandes personajes que nos hemos olvidado y que, oye, pues a lo mejor requieren pues una dedicación para que a través de la lectura de esos pequeños libros otros puedan empezar a investigar y si ya otras editoriales lleguen a publicar el gran ensayo. Entonces, estamos de momento pensándolo, tanto el nombre como qué orientación le vamos a dar, pero creo que eso es fundamental, sobre todo porque es implicar a nuestros lectores, porque Tradición Viva es una pequeña comunidad, es picar a nuestros lectores para que se conviertan en autores y nosotros a la vez en editores de nuestros propios lectores, que son nuestros propios autores. Entonces, es la creación de la comunidad, que es lo que el liberalismo ha dinamitado completamente todas esas comunidades y nosotros creo que nuestra misión es irlas resucitando poco a poco y el mundo editorial puede ser un buen mundo para ese resurgir otra vez de una sociedad perfectamente construida desde la base. A San Atanasio tenéis que hacerle un pequeño libreto. No, es que parece mentira, pero hay grandes personajes, grandes autores que no tienen, ya no digo grandes biografías, sino que ni siquiera tienen textos de difusión para conocer un poco a los autores. Y estoy pensando en autores tradicionalistas, o estoy pensando en grandes novelistas, o estoy pensando en grandes personajes, en grandes papas o en grandes santos que no tienen textos para que una persona ahora se quiera acercar y encuentre un texto fuera de lo que te da Wikipedia, que es todo erróneo, no te puedes acercar. Entonces, creo que ese acercamiento a la cultura tiene que pasar por la divulgación de pequeños textos y un premio entendemos que puede ser la forma de divulgar esos o de generar esos pequeños textos para después poderlos divulgar. Incluso en un formato cuadernillo, incluso a lo mejor de buena calidad, no una cosa... Efectivamente. Un formato cuadernillo y a un precio económico podría ser interesante, casi lo que quieres hacer una colección y el que no, pues me interesa uno, me interesa otro y a partir de aquí pues busco.
La siguiente pregunta es importante, ¿no? Es decir, al final, hace poco, la Comunión Tradicionalista Carlista, la CTC, elige un nuevo presidente. Y elige un nuevo presidente, digamos, un personaje mediático, un tío cojonudo, como es Telmo, que personalmente creo que ya no va a volver a salir en Discovery Max en su vida, no van ni a reponer sus programas. Se lo dije el otro día, no van ni a reponer tus programas. Pero bueno, creo personalmente que puede ser un gran como revitalizador, ¿no? Y también, pues, incluso un buen banderín de enganche también para temas futuros, para unidad, ¿no? Porque al final, pues bueno, a mi modo de ver, y ahora me meto yo en camisa de varas, algunos pretendientes carlistas, pues no lo son. Y el que queda vivo, que es Don Sixto, pues algún día se acabará y no tiene hijos. Puede ser Telmo el banderín de enganche para cuando no haya una sucesión clara. Bueno, puede ser. Mi pregunta era, esto ha sido mi opinión, ahora pues podéis meteros con el señor Cangrejo, que es una cosa muy importante, le importa una mierda al señor Cangrejo lo que opináis de él, así está muy bien. Pero bueno, mi pregunta era, ¿cuál es tu opinión de Telmo? Sí, y además retomando con algunas cosas, desde luego creo que se ha aceptado bastante. Telmo ha sido un revulsivo. Creo que en general el tradicionalismo, en particular el carlismo y más en particular la comunión tradicionalista carlista ha tenido dos revulsivos desde hace 2 años cuando se elige a Telmo. Uno ha sido él, efectivamente, pero no porque sea una imagen mediática, sino porque hemos encontrado la imagen que todo el mundo tenía del carlismo. Es decir, ese hombre valiente, ese hombre decidido, ese hombre que siempre está mirando delante, que no está mirando detrás, que es capaz de buscar la aventura, ese hombre que aúna la formación teórica, es licenciado en Derecho, pero con esa capacidad de aventura, es decir, parece casi los grandes conquistadores españoles, porque muchas veces se nos vende solo los conquistadores, no, es que este era porquero, ya, pero ¿cuántos conquistadores españoles eran conocedores en leyes y conocedores en teología y tenían formación? Pues Telmo ha unido esa imagen, con lo cual, desde luego, el aprecio que yo le tengo al Telmo es evidentísimo con las palabras que digo. Y la otra gran clave que ha sido debido precisamente al secretario general de la CTC, que también fue nombrado junto a Telmo, es que hemos vuelto a la calle. Nos hemos dejado ya de discusiones de parroquia, de discusiones de café y hemos salido a la calle. Estamos haciendo actos prácticamente todos los meses, 2 o 3 actos en la calle, pues desde los últimos sábados de cada mes, el rezo del Santo Rosario, veladas en tradición, estamos juntando a la gente a cenar para hablar a lo mejor sobre un libro, sobre un tema, con un ponente. Y todo lo que tú decías, evidentemente el carlismo tiene Dios, patria, fuero, rey. Antes o después tendrá que afrontar ese rey. O bien buscar esas legitimidades originarias, o bien, yo qué sé, y esto sí que es su opinión particular, que sé que cuando muchos carlistas vean este vídeo pueden decir algo, o tendremos que volver al viejo procedimiento de proclamación de la monarquía. Lo que está claro es que la monarquía es la mejor forma de gobierno, no me voy a extender en esto, y tenemos que insistir ahí. Y con respecto a, que hay otras corrientes, evidentemente, nosotros tenemos que agrupar a esas diferentes corrientes. Pero creo que ya se está haciendo algo. El domingo pasado celebramos en el Cerro de los Ángeles, pues renovamos nuestros votos al Sagrado Corazón y logramos juntar más de 100 personas en el acto religioso, pues seríamos 120, 130, y en la comida llegamos a 100. Mucha gente, por lo que sea, o porque era fuera de Madrid, era un acto nacional. Bueno, eso es un ejemplo de músculo, de pequeño músculo todavía, pero es un ejemplo de que hay que retomar otra vez las calles, tenemos que tener otra vez presencias en la calle y, desde luego, personas como Telmo, independientemente que esto para él puede ser un gran sacrificio profesional,
pero para nosotros son claves. Desde luego, Telmo es clave en el nuevo proyecto que afrontó la CTC y que esperemos que siga creciendo como está creciendo estos 2 últimos años. Un poco siguiendo al hilo de lo que acabas de decir, también hace un mes o por ahí en un grupo de WhatsApp yo comentaba esto, decía, últimamente veo como si un renacimiento, veo muy movida a lo que es el movimiento carlista, el movimiento tradicionalista, a nivel de visuales, a nivel de redes, a nivel de actos, lo estoy viendo como más movido y tal. Bueno, me comentó alguien que sé que lo he cogido en un grupo de jóvenes con ganas y... Antes de la pregunta que justo me la ha respondido, pero bueno, yo te la hago porque la ha preguntado un compañero, y es que si hoy es definitivamente el carlismo una pieza de museo, otra vez se puede articular una alternativa política a partir de su ideario, pero ya me lo has respondido tú ahora. Sí, pero mira, quiero añadir, hace poco hemos editado nosotros un libro, La Guerra Civil en Cataluña, de un catalán, Joaquín de Bolos, que yo no lo había leído hasta que no lo hemos reeditado. Este es un libro que trata de la Tercera Guerra Carlista, ¿vale? Nos situamos en 1873. Y es muy curioso porque en ese libro él dice, bueno, oiga, esta guerra en defensa de don Carlos VII se pudo dar porque había una juventud con valores, capaz de darlo todo. Este libro él lo escribe en los años 20, 1920-21, y dice, esto ya no se volverá a producir, ya no tenemos estos jóvenes, ya no tenemos esta identidad con los valores, ya no tenemos estos principios. Lo escribe en 1921. Después, en 1936, todos sabemos lo que pasó. Que los jóvenes requetés salieron, incluso en provincias donde no estaban muy asentados, como Andalucía, especialmente Sevilla, y que en Navarra tuvo que salir a los 4 o 5 días del alzamiento nacional un edicto prohibiendo a los jóvenes requetés alistarse al ejército porque no había nadie en los campos para cosechar, porque no quedaban hombres que se habían enlistado todos al ejército. ¿Con esto qué quiero decir? Una pieza de museo, no. Nosotros en todo caso seremos nuestro Señor Jesucristo en las bodas de Caná, cuando se queda sin vino. ¿Qué pidió? Pidió agua pura para convertirlo en vino. Nosotros hemos sido, y no lo voy a negar, una pieza de museo, hemos sido ese agua pura. Y ahora yo creo que estamos en ese proceso donde este agua pura se está empezando a convertir en vino y no creo que sigamos siendo una pieza de museo. De hecho, ese renacer del carlismo, independientemente por lo que hayamos hecho nosotros, y cuando hablo de carlismo hablo de tradicionalismo en general, es que todo este globalismo ha hecho a la gente preguntarse, a la gente despierta, evidentemente, preguntarse por sus identidades, ha tirado del tradicionalismo, ha tirado del carlismo, con lo cual creo que tenemos un polo de atracción porque la gente se ha dado cuenta que el tradicionalismo realmente puede responder a muchas preguntas que el modernismo, el liberalismo, el comunismo no han sido capaces de responder, pero porque ellos nunca estaban pensando en el hombre y mucho menos estaban pensando en Dios. Nosotros pensamos en Dios y pensamos al hombre como criatura hecha a su imagen y semejanza, entonces podemos responder esas ansias que tiene el ser humano de libertad y de eternidad. Con lo cual, si algún día fuimos pieza de museo, que no lo niego, creo que hoy pues, hemos salido del museo, otros salen del armario, nosotros hemos salido del museo, nos hemos vuelto a poner otra vez la boina y estamos otra vez en la calle y es cierto lo que dices, que se observan en las redes y mayor presencia, y no solo mayor presencia, mayor eco de todo lo que estamos haciendo. Pues ya en principio las preguntas han terminado, entonces a publicidad de tu canal de YouTube para que algunos también lo conozcan y luego de los próximos planes futuros y futuros proyectos editoriales que tengas. Pues bueno, por promocionar, ya que me das eso, pues eso, Tradición Viva, lo que tiene 3 patas, tradicionviva.es, la tienda, que es sin W, tienda barra tradicionviva.es, y tenemos el canal YouTube, que es canal Tradición Viva TV. Tradición Viva TV, si lo buscas en el buscador o de nuestra página web, hay enlace. Esas son las 3 patas. Es decir, es
ese periódico digital, lectura a través de los medios digitales, por ordenador, tablet y demás, ese mundo del libro en papel y ese mundo audiovisual que lleva más a los jóvenes, que es el canal YouTube, con entrevistas y demás, que además este mes vamos otra vez a recomenzar porque llevamos un par de meses, o mejor dicho, llevo un par de meses porque hay quien da la cara en exclusiva, soy yo. Quiero volver otra vez a retomar las entrevistas porque es todo orientado desde el punto de vista tradicional. Hay entrevistas, son personajes entrevistados que a lo mejor pueden discrepar más, pero vuelvo a decir que nuestro principio es que defienda usted con carácter fuerte uno de estos principios y no entre en contradicción. Futuros proyectos, desde luego, tiene que ser incentivar todo esto, seguir buscando más colaboradores para Tradición Viva. Tenemos ahora mismo colaboradores en Chile, en Argentina, en Colombia, en Estados Unidos, porque muchos colaboradores no firman con su nombre por temas que no quieren firmar, entonces se firman como redacción. Nuestro objetivo es empezar a buscar colaboradores en México. Creemos que en México, con 150 millones de habitantes y con el enemigo USA encima, tiene que ser pieza clave en la defensa de hispanidad, y además México también es clave porque de todos los países hispanoamericanos es el que más ensimismado tiene la revolución. La influencia masónica en la formación de México ha sido bestial, entonces cualquier resurrección de la hispanidad, tanto por número de hispanohablantes y por procesos internos de la revolución, tiene que contar con México. Eso es un proyecto que tenemos, y en la editorial lo que queremos publicar para finales de este año es, vamos a reeditar el tercio, un pequeño libro del tercio de Nuestra Señora de Montserrat. Es decir, me imagino que muchos de los que nos están oyendo saben que este año se profanó en la capilla del tercio de Nuestra Señora de Montserrat, se quemaron banderas que no solo eran españolas, sino además eran banderas históricas, banderas de esos catalanes que, hablando catalán, defendieron precisamente al bando nacional y no al republicano. Por catalanes estuvieron del bando que estuvieron, no por otra cosa. Y sin embargo, gente que desconoce completamente la historia del heroico tercio, del laureado tercio de Nuestra Señora de Montserrat, gente que desconoce que los catalanes dieron, junto a los navarros, son los que más sangre dieron a la causa, por lo menos desde la aportación carlista. Pues queremos reeditar, en honor, en recuerdo a todos aquellos mártires que nos precedieron y que cayeron defendiendo los principios de Dios, Patria, Foro, Rey. Antes de este fin de año queremos reeditar ese libro. Además, es una reedición que va a ser muy especial porque va a tener más de 400 fotografías del tercio de Nuestra Señora de Montserrat, algunas de ellas inéditas, y que además tiene un prólogo de César Alcalá, con lo cual creo que si logramos sacarlos antes de diciembre puede ser un buen regalo para Reyes, y si no, puede ser un buen regalo para cualquier momento y cualquier lectura. Esos son los proyectos más inminentes, y desde luego, pues eso, seguir buscando colaboradores, tanto para nuestro canal YouTube como para nuestra editorial, como para Tradición Viva, en esa defensa de los principios comunes, porque en esa casa, como tú decías, común, cualquier mano, cualquier intelecto será bienvenido. O sea, proyectos no nos faltan, ganas tampoco nos faltan, horas sí nos faltan y gente también nos falta, pero bueno, Dios proveerá y vamos andando ese camino. Ya llevamos 10 años, pues bueno, a por otros 10. ¿Y el próximo libro de Barraicoa que está preparando sobre el carlismo, tienes planeado echarle tú el guante o ya tiene otro? Eso, claro, nosotros estamos dispuestos con Barraicoa a cualquier libro. Eso sí que es de Barraicoa. Además, me parece que también tiene ahora en mente otro libro sobre el protestantismo. Me parece que también está trabajando, porque hablabas de cómo aprovechar el tiempo, cómo sacar el tiempo. Bueno, Barraicoa es el que creo que nos tiene que enseñar absolutamente a todos cómo sacar el tiempo. Porque yo, sinceramente, a mí me gustaría escribir un libro. Es más, incluso me gustaría escribir más artículos en Tradición Viva, porque yo empecé escribiendo artículos en Tradición Viva. Ya es que no tengo tiempo para escribir. Yo no sé cómo lo hace Barraicoa, que publica no solo uno. Vamos, yo le publicaría a Barraicoa 100 libros. Eso, el último además le da buena experiencia, Escolios para el combate. Es un muy buen libro, muy buena experiencia
pues vamos, sin duda alguna, pero ciego, sin leerlo. Yo a Barricoa no le pondría pega, sin leerlo queda publicado directamente. Sobre el libro que has comentado antes, El Tercio de Montserrat, te refieres al de Salvador O'Neill. Efectivamente. Vais a reeditar el clásico, el tocho. Vamos a reeditar el clásico, pero más tocho, porque son 400, queremos poner más de 400 fotos. Entonces, solo las fotos creo que ya merecería un libro. Pero vamos, consideramos que es el mejor modo de agradecer a todos los que nos precedieron, entonces es el clásico que vamos a reeditar con eso, con una introducción de César Alcalá y con un apoyo fotográfico pues impresionante. Ya veremos como editamos de ese doble formato, que en Amazon además, aunque los libros es el mismo, no es el mismo calidad de papel, ni tienen solapas, eso sí que quiero que quede claro. Si alguien puede elegir, porque el libro lo tenemos en stock, entre Amazon y stock, que es otra calidad diferente. Amazon está pensado más para vender fuera de España y también en España gente que compra Amazon. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque ¿de dónde vamos a sacar el dinero? No lo sé, pero esa edición va a seguir adelante y eso, con 400 fotografías que esperemos que nos quede bien editado, que tengamos dinero para hacerlo con su papel satinado en el tema de las fotos y demás, pero bueno, ahí quedamos a expensa de lo que haya en caja, porque nosotros como funcionamos es, hay en caja, sacamos un libro, no hay en caja, pues de momento no sacamos libro en papel. Esto es así. Bueno, es muy interesante porque realmente es un libro ya agotado, bastante difícil de encontrar. O sea, sí. Salvador O'Neill, hay muchos de él, ¿no? Y la Hermandad del Tercio de Montserrat, incluso de libros de estos que ya no se encuentran públicamente, ellos aún tienen. Pero este hace poco me lo pidió un amigo, creo que para un estudio, no recuerdo muy bien por qué me lo pidió, se me ha olvidado, incluso se me ha olvidado quién me lo pidió, pero lo pedí a la Hermandad del Tercio de Montserrat por no dar el mío, la verdad, porque un libro nuevo te lo doy, te lo regalo y me compro otro, pero un libro como ese si lo doy no me voy a quedar sin él. Entonces, muy bien, ahora que has dicho que lo reeditabais, digo, uy, sí, según que es el de Salvador O'Neill, que es el más interesante. Luego los otros son como más técnicos. Luego hay también ediciones resumidas, ¿no? También se editaron algunas, creo que un par de resumidas de ese libro, pero el gran libro, es el gran estudio, es como el libro definitivo, ya no hay más que decir sobre el Tercio de Montserrat, creo que está dicho ahí. Pues estamos trabajando y el proyecto es ese. Ya veremos si no tenemos que acortar la edición o acortar el apoyo fotográfico, pero el proyecto que tenemos en mente es ese así concebido. Después, lo que salga, no lo sé. De momento, todos los proyectos han salido como los teníamos concebidos. Pero bueno, siempre hay algunos. De momento, este es así y creo que solo, como dices tú, es un texto difícil de encontrar y por eso ya merece la reedición, pero solo con el apoyo fotográfico, que es el verdadero homenaje a todos nuestros mártires, creo que puede quedar una edición francamente bonita. Entonces, bueno, estamos embarcados, el objetivo es tenerlo para Reyes, a ver si llegamos. Bueno, Montaraces, buenas noches. Vamos apagando nuestra hoguera virtual. Agradecemos aquí a la voz de la editorial, que ha venido a explicarnos un poquito más los entresijos de la Asociación Editorial Tradicionalista. Y como veis todos, vamos viendo que en nuestra trinchera, la trinchera del bien, la verdad y la belleza, caben todos los matices habidos y por haber. Y eso es lo bueno de Acción Literaria de Unedad, y eso es lo bueno de esos Montaraces, que cada uno viene de un mundo, pero al final el fin común, que es que la cultura, la verdad y la tradición reinen en este mundo podrido, pues todos seguimos en esa batalla. Muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias.